voy a iniciar la grabación con la autorización de todos. Bueno, no sé si se escucha. Sí. Bueno, Sí, buenas se tardes escucha. a todas y todos. Mi nombre es Gustavo Benfato, creo que la mayoría me conocen, soy el director del Departamento de Educación a Distancia de la Universidad. Bueno, quiero darles la bienvenida a este segundo webinar del 2021, que ya estamos cerrando el año. El año próximo vamos a seguir con un cronograma y vamos a hacer varios webinars más, así como otro tipo de encuentros, talleres y cursos como para acompañar a los docentes trabajando en la virtualidad. Bueno, ahora le paso la palabra al licenciado Pablo Cueto. Muchas gracias. Bueno, muy bienvenidos nuevamente a todos. Hoy vamos a desarrollar, digamos, una temática que es común a todos y de las cuales todos tenemos bastante experiencia en el desarrollo de nuestras clases. Pero bueno, lo que vamos a tener son aspectos que puedan ayudar al diseño, armado, pensar ideas y cosas que seguramente vamos a compartir nosotros y que ustedes también van a tener seguramente muchísimos ejemplos que pueden surgir o que pueden dispararse de este webinar. Para eso voy a presentar a la licenciada y magíster Jezabel Elena Espiño Ojeda y la magíster Bettina Rosana Facio, que se van a encargar hoy de este webinar, a quienes van a hacer una presentación. Y yo lo único que les pido, para que pueda hacer una dinámica buena de grabación y que quede un buen documento de un video, es que mantengan sus micrófonos apagados para que fluya la comunicación y el tema de red. Y mientras se transmite la presentación y las palabras de los profesionales, si pueden apagar la cámara, porque eso hace que la internet fluya mejor y después podemos abrirlas y todo para las preguntas o dudas que puedan consultar. Así que les doy la palabra a mis compañeras. Sí, por el micrófono. Jezabel, Bettina, quien quiera. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y todas. Nos quedamos solas ahí con las fotitos, como es costumbre con los alumnos, ¿no? Pero bueno, no, sabemos que están ahí. Muchas gracias por estar hoy presentes en esta charla. Sí, bueno, queremos dar la bienvenida. Para empezar vamos a iniciar la presentación. Bueno, mientras tanto les voy haciendo una mini introducción. Como dijo Pablo bien recién, ya todos pasamos por la experiencia en estos casi 2 años de virtualizar, ¿no?, nuestras materias. Fue lo que llamamos la enseñanza remota de emergencia, que nos llevó a poder virtualizar como podíamos, digamos, los contenidos que teníamos y llegar adelante, que por suerte lo hicimos con bastante éxito. Un poquito la idea de esta charla es sistematizar muchas cosas que ya se fueron dando a través del Departamento de Educación a Distancia, a través de tutoriales, a través de otras charlas, como para que quede un poquito en clara la diferencia que tenemos en lo que es virtualizar una clase presencial, ¿sí? O sea, forzosa en ese caso, en lo que tiene que ver con planificar y diseñar una clase hecha para educación a distancia. Está pensada directamente como metodología de educación a distancia, ¿sí? Independientemente que esta clase sea parte de una carrera que sea totalmente a distancia, o puede pasar también que forme parte de una carrera presencial, pero que esté pensada como una materia para dar a distancia, ¿sí? Entonces, un poquito la idea es esto, es ver cuáles son esas diferencias que hay entre lo que es presencializar, o mejor dicho, virtualizar algo que estaba pensado para presencial, y en diseñar algo que sea directamente a distancia, ¿sí? En esa línea va un poquito la charla o la presentación que vamos a hacer. Así que bueno, Jessa. Pasamos a la diapositiva siguiente. Y antes de iniciar queríamos hacerlos pensar un poquito. Primero le vamos a hacer una pregunta que acá habíamos
¿quiénes de ustedes dieron alguna clase ya, o sea, alguna materia a distancia, completamente a distancia? No esta virtualización de contingencia, sino a distancia directamente. Les vamos a pedir si pueden levantar, justo como hizo Pablo, el ejemplo que tenemos acá, la manito del Meet que tenemos en el medio. A ver. Tenemos varias manitos que se están levantando. 9, 8, 9. Bueno. 9 de 29 que somos, es ya un tercio de los que estamos presentes acá. Así que, ahora antes de continuar, que esta era la primera pregunta que les queríamos hacer, para ver más o menos después, a medida que vamos avanzando, si alguno quiere al final de la presentación contar alguna experiencia o algo, la podemos sumar. Les queremos dejar algunas preguntas más acá que tenemos. En realidad son 3 preguntas que nos planteamos a la hora de empezar a hablar de lo que es la clase, y lo que queremos preguntarles, para que puedan ir escribiendo por el chat, es cuál de estas 3 preguntas que van a aparecer ahora es sobre la cual ustedes le ponen mayor impronta a la hora de armar una clase. Son 3 preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Es una. La segunda, ¿para qué lo vamos a hacer? Y la tercera, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál de esas 3 preguntas creen ustedes que es como el centro para partir a la hora del armado de una clase o de una materia a distancia, justamente? Eso, si quieren, lo pueden contestar a través del chat. Acá tenemos la primera valiente, nos contestó ¿cómo? Acá, ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Acá pusieron lo más importante. ¿Para qué? Pero está bastante dividido, ¿eh? Está peleada la votación. ¿Qué vamos a hacer? Todas. Las 3, Claudia. Sí, ¿no? Las 3 son importantes. ¿Para qué? Bien. Bueno, tendríamos que hacer una estadística, pero creo que entre el para qué y el cómo fueron peleando bastante. Sí. Todas son importantes, el cómo, el para qué. Bueno, entonces, la idea un poquito entonces ahora es tratar de organizar un poquito esto que dijimos, y nosotros consideramos o pensamos que el para qué es como lo que predomina cuando voy a diseñar o a pensar en cómo voy a armar una clase virtual, ¿no? Una clase a distancia. ¿Para qué lo voy a hacer? Obviamente el cómo también a veces preocupa, porque puedo saber qué quiero hacer, qué es lo que voy a enseñar, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, en ese caso ya tendría que ver más con lo que es el aspecto de tecnológico, ¿sí? Pero nosotros pensamos que la base fundamental tiene que ver con para qué, o sea, para qué estoy haciendo la clase o para qué estoy planeando o diseñando el material que estoy diseñando. Así que, siguiendo un poquito esta línea, vamos a tratar de dividir, digamos, lo que es la estructura del armado de una clase virtual en distintas etapas. Y ahora viene la pregunta, ¿por dónde empiezo? Ya sabemos que tenemos que armar la clase, tenemos el aula, ¿por dónde empezamos? Esa es la pregunta cuando nos dicen, hola, acá está, llegan del equipo virtual y me mandaron un mail que tengo un aula y un montón de cosas para hacer. Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a hablar de 3 apartados: estructura, aprendizaje y materiales. Para empezar, primero, que tiene que ver con la estructura, hay algo que ya tenemos, que es el campus virtual sobre el cual vamos a trabajar, que es el campus de Moodle. Acá es muy importante también tener en claro saber cómo utilizar esta herramienta. Por eso aprovechamos para invitarlos a quienes no hayan terminado los cursos a hacer lo que es Moodle inicial y Moodle avanzado, que les van a brindar todas estas herramientas del cómo, que justo estábamos hablando hace un rato, hacer algunas cosas que a veces nos pasa que no sabemos cómo subir un cuestionario en línea, o no sabemos cómo generar, no sé, un taller, un juego, alguna actividad que nos parece interesante. Bueno, ahí podemos. Mismo también, si ya hicieron los cursos y nos olvidamos, porque nos pasa, yo misma me olvido, nos olvidamos todos, cómo se procedía con algún paso o algo. Para eso hay un aula especial que es de educación a distancia para docentes, en el cual hay varios tutoriales, videos,
y ahí pueden ir consultando y viendo y volviendo a refrescar estos conocimientos en los cuales decíamos cómo se hacía esta actividad, porque es real que no nos podemos acordar de todo el tiempo. A veces nos pasa que si empezamos a llevarlo lo sacamos, pero también tenemos este espacio que nos permite recordar a veces cómo realizar alguno de los pasos. Ahora vamos a hablar primero que nada de lo que es la estructura de nuestra clase o de nuestra aula en particular a la hora de empezar a trabajar. Hablando de estructura, si ustedes ya recibieron sus aulas para empezar a trabajar en virtual, seguramente habrán visto que tienen un encabezado y una bienvenida, así como nos figura acá en esta imagen. La estructura, lo primero que tengamos en cuenta que el alumno va a ver antes de vernos a nosotros, antes de recibir un mail nuestro, una conexión por Meet, es el aula, porque al alumno se le da acceso al usuario, al mail institucional, y tienen acceso al campus. Entonces, si el aula ya está visible antes, aunque sea, por decir, 10 minutos antes, bueno, queremos decir que el alumno una semana antes entre el campus, empezar las clases, pero aunque sea 10 minutos antes, lo primero que hace es a ver cómo era que entraba, y lo que tienen primero es el aula. Por eso es importante esto del encabezado y la bienvenida, porque es la primera imagen que le damos al alumno de la materia y lo que ellos van a tener delante. Acá tenemos una imagen a modelo de lo que es una aula vacía, de la que entregamos directamente desde el equipo de virtual. Fíjense que vamos a aprovechar para justo comentarles, esto que les entregamos así, hay que mantenerlo tal cual. Lo que se puede hacer es personalizar, obviamente, los apartados que se les solicitan, pero no eliminar nada porque todo tiene utilidad. Eso es importante, o todo le sirve al alumno también. Entonces, es ir viendo qué nos va sirviendo y qué no. Fijémonos que en el primer apartado, en la primera barra azul que tenemos acá arriba, vemos que dice nombre de la asignatura, el cuatrimestre en el cual está, el nombre de las carreras a la cual pertenece, nuevamente el nombre de la materia, y después pasamos a un apartado que es información para el alumno. Dentro de lo que es el apartado por información para el alumno, ustedes van a encontrar el reglamento de lo que tiene que ver con el anexo virtual y lo que son las condiciones. Eso es algo que el alumno le sirve para saber cómo manejarse con respecto a lo que es la cursada. Y después hay 3 elementos que sí les vamos a pedir que ustedes los personalicen o los modifiquen. No los eliminen, los personalicen o los modifiquen. El programa de la asignatura, que esto es el programa con el cual el alumno se va a guiar durante toda la cursada, porque esto le va a permitir saber cuáles son los temas que va a haber. El cronograma, que es muy importante, porque tengamos en cuenta que en virtualidad no vamos a trabajar tanto de forma sincrónica, como nos pasaba en esa virtualidad por contingencia que veníamos trabajando, sino es mucho más asincrónico. Los encuentros son menos o son más esporádicos, entonces el alumno tiene que saber de manera autónoma cómo manejarse. Y para eso le sirve el cronograma. Igual lo van a ver después más adelante, más en detalle, pero esa es la función por la cual lo tenemos. Y el tercer elemento que tenemos en este primer apartado, o el cuarto, perdón, tiene que ver con el docente o tutor a cargo. Como les decía antes, el alumno lo primero que ve es el aula. Después, si hay un encuentro sincrónico, nos conoce. Pero primero ve esto. Entonces ahí saber quién es el docente que va a estar a cargo del aula, o sea, dejar una pequeña información de quiénes somos, a qué nos dedicamos, qué relación tenemos ya sea con la profesión o con la carrera, una fotito de 100%, chiquita, ahí para que el alumno nos pueda conocer y sepa con quién está trabajando. Y tienen el apartado para poder subir un resumen de su currículum vitae. Por eso es importante también que ustedes lo puedan poner para que ellos puedan identificarlo. Sí les vamos a pedir, y esto es a lo largo de todo el aula, que los documentos que suban, los suban en formato PDF, no tanto en Word. Y esto es algo que sí tiene que ver con la estructura y con el armado del aula. Porque ¿qué nos pasa? El Word tiene varios inconvenientes. Uno es que por más que lo pongamos incrustado, en ventana emergente, en automático, en cualquiera de esas 3 opciones, se descarga automáticamente. Entonces el alumno después ya no sabe cuántas veces descargó el mismo documento en la computadora, se mezcla, se pierde. Y otra gran dificultad que tiene el Word es que yo puedo tener, por ejemplo, la versión Word 2013 y uno de ustedes 2007, otro 2008. Cuando lo descargan, el alumno se le puede llegar a correr del lugar. O puede no tener Word directamente, que también esa es otra cosa que puede pasar. Puede tener otro sistema. El PDF es mucho más fiel para abrirlo. No se corre, no se mueve. No les puede decir al alumno, no pude leer el archivo porque cuando lo descargué eso me corrió el Word. No, era un PDF, no se le va a mover del lugar. Eso es bueno para tenerlo en cuenta a la hora de armado, porque capaz que ustedes arman todo un documento, se toman el tiempo de que les quede con los colores justos, con la estructura justa, con todo lo que ustedes querían, y cuando lo descargan está todo corrido y no lo entienden. Entonces después, ya subirlo en PDF nos ahorra ese paso del
no lo puedo abrir, no se me corrió el lugar, lo perdí y demás. Así que eso como para tenerlo en cuenta a la hora de armar los documentos que van a subir al aula. Después el tercer apartado que tenemos acá habla de los recursos de comunicación en el campus. Tenemos el foro de avisos y novedades. Ustedes, hubo un webinar de foros, si no lo vieron seguramente van a poder tener acceso para poderlo ver, pero voy a hacer uno o dos comentarios sobre esto para no pisar otros temas que ya se hayan visto. El foro de avisos y novedades tiene la particularidad de que si ustedes escriben un aviso ahí, queda primero documentado en el aula, y segundo, se les dispara un mail a todos los alumnos, que les llega. Entonces, nos vemos tal día a tal hora, el examen es tal día, el alumno no contesta, y para hacer consultas tiene otro foro más abajo. Pero sí ahí, ustedes les disparan automáticamente un mail a todas sus casillas, no pueden decir no lo recibí, no lo vi, es porque no lo buscó. Porque también tenemos esta particularidad de que el alumno en virtual tiene que estar más atento a lo que va a recibir. Y después tenemos el chat sincrónico que está ahí en el medio, que eso ya es algo más opcional, que dependiendo pueden ustedes, si no hacen tantas conexiones por Meet y quieren poner un chat para alguna consulta o algo, es una actividad sincrónica, eso sí hay que tenerlo en cuenta, se pone un día y un horario y el alumno a partir de ahí lo puede hacer. Por eso les decimos, la estructura del aula tiene una función, a ustedes les sirve, les es útil para poderse comunicar, tengan en cuenta, vuelvo a lo que decía cuando empecé, la sincronía. Entonces, al ser asincrónico, lo que se deja mucho son mensajes escritos en el campus que hace que el alumno se entere de lo que va a irse desarrollando. Y después, bueno, van a tener todo lo que es el apartado para empezar a armar la estructura del aula, que eso ahora después seguramente vamos a seguirlo viendo. Saliendo de lo que es el encabezado y la bienvenida en el aula, tenemos el esquema de trabajo. El esquema de trabajo, lo que recomendamos es trabajar ya sea en unidades o en módulos temáticos, que a ustedes les permita. Eso ya va dependiendo de cada materia y como ustedes prefieran la división. Tengan en cuenta que estas unidades o módulos temáticos tengan alguna presentación chiquitita, un resumen, algo previo del tema. Eso igual después lo vamos a ir ampliando. Material bibliográfico, que cuando vamos con material, ahora después cuando hablemos de recursos lo vamos a ver, pero no necesariamente tiene que ser material escrito, puede haber otros métodos también que vayan permitiendo que el alumno vaya aprendiendo sobre esto mismo. Y después del material, tener algún tipo de actividad, ya sea un cuestionario, sea un juego, lo que ustedes deseen, para que el alumno pueda demostrar qué fue lo que obtuvo de eso que fue leyendo y viendo. Tengamos en cuenta, lo mismo vuelvo a repetir, perdón que lo repita, pero la sincronía. Entonces, le dejamos material en el campus. Si bien nosotros vamos a estar entrando y vamos a estar interactuando con el alumno, si hay un foro o alguna otra actividad, el alumno va a ser mucho más autodidacta, mucho más independiente. Entonces, es una manera de ver si el alumno interpretó lo que les dejamos como nosotros queríamos que lo interpretara, qué cosas vio, qué cosas no vio, cuáles son sus dudas y demás. Saliendo de lo que tiene que ver con el esquema del trabajo, lo último que tenemos es, vamos a ir por lo que es las entregas de trabajo, ya pueden ser trabajos prácticos o informes, o exámenes. Entrando en este apartado, lo que un poco les queríamos comentar es esto de que todo tiene que estar escrito en el aula, tiene que ver con esto de la estructura. ¿Por qué? Porque uno, en la clase sincrónica, ¿qué le dice al alumno? El examen es la próxima semana a las 9 de la mañana, en el aula. Lo dice sincrónicamente, lo habla. Tengamos en cuenta acá que los encuentros sincrónicos son optativos, no todos los alumnos se van a conectar. Entonces, tener un apartado en donde, si ellos ingresan y lo ven, obviamente el examen se va a subir ese día, pero donde, ya sea un examen o un trabajo práctico, dónde lo tienen que subir, hasta cuándo tienen para entregarlo, la fecha exacta, el horario, si es hasta ese día inclusive, poner que es inclusive, si es un examen, por ejemplo, por cuestionario, poner desde qué horario hasta qué horario tiene y cuánto tiempo dentro de ese horario le vamos a dar, porque a veces habilitamos el cuestionario, no sé, de 6 de la tarde a 9 de la noche, pero tienen una hora para hacerlo en el medio. Entonces, bueno, que ellos sepan que una vez que entran al cuestionario tienen una hora, el tipo de formato en el cual tienen que hacer las entregas, si es en PDF, si es en Word, si ustedes le piden algo en particular que estén entregando, o sea, que todo esto esté ya plasmado para que después no sea no sé qué había que entregar o qué había que ir llevando, porque también vamos por esto de que todo sea lo más claro posible a la hora de ir dejando las actividades en el campus.
vamos a seguir ahora la de Martina con el aprendizaje. Bueno, pasamos, al tratar de organizar esto de por dónde empiezo, tratamos de encontrar esta estructura que nos pareció la inicial, como pensar primero con lo que contamos, que es la herramienta del campus, y después ya pasaríamos a lo que es diseñar la experiencia de aprendizaje, ¿sí? Para diseñar la experiencia de aprendizaje que va a tener el estudiante, ahí vimos que teníamos que tener en cuenta distintos aspectos. Uno tiene que ver primero con lo que es el diseño pedagógico, ¿sí? En cuanto al diseño pedagógico, más que darles recomendaciones, vamos a tratar de trabajar sobre algunas interrogantes o sobre algunas dudas, cómo tenemos que, o qué pensamos en el momento de diseñar esta clase en forma pedagógica, ¿sí? Primero, ¿cuál es el contenido o cuál es el conocimiento que queremos brindarle a nuestros alumnos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos que ellos aprendan, ¿sí? ¿Qué estrategias pedagógicas sincrónicas o asincrónicas vamos a utilizar en la virtualidad, ¿sí? Tengamos en cuenta que dijimos que lo prioritario, lo fundamental en lo que son materias a distancia, necesitamos que sea lo asincrónico, ¿no? El alumno tiene que poder entrar al aula y saber en qué momento o en qué estado de la cursada está la materia, independientemente de que podamos pensar en algún encuentro sincrónico, que por lo general la recomendación es que este encuentro sea aclaratorio, ¿no? O que aporte algo que no sea, o sea, que sea salirnos de lo que es la exposición tradicional o de la clase magistral, ¿no? Porque eso, lo que vamos a hacer es diseñar una buena clase como para que el alumno tenga la posibilidad de acceder a los contenidos, y todo lo que sea aclaratorio lo podemos aprovechar en el encuentro sincrónico, siempre que lo consideren necesario. Obviamente el diseño va a depender de las materias fundamentalmente y de qué necesita cada uno tener en ese encuentro sincrónico con cada uno de los alumnos, ¿sí? Por eso decimos qué significa el aprender en cada una de las materias, cómo creo los materiales para que los alumnos tengan un diálogo con los materiales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tratemos de que mi clase no sea un repositorio de textos, o sea, subo un apunte y lo leen, ¿sí? O sea, si no, la idea sería de que de ese apunte que yo subo, de ese PDF que yo subo, en el caso de que sea PDF, el alumno tenga la posibilidad de ir reflexionando e ir haciendo un trabajo metacognitivo a medida que va avanzando con ese material, ¿sí? Que como decíamos antes, esto puede estar en distintos formatos, no necesariamente tiene que ser un texto escrito, pero sí tiene que tener una estructura que haga que el alumno, a medida que vaya avanzando y vaya leyendo, tenga alguna actividad como para ir realizando, si no sea solamente un repositorio de materiales en los que vaya a leer o que vaya a ver solamente un video y que no tenga posibilidad de reflexionar sobre esos materiales, ¿sí? Bueno, y como decía Yesa también, puedo también sumar a todo esto, aparte de lo que es el material teórico duro, digamos, algún juego o alguna actividad que me permita hacer un cierre o una comprensión de ese tema que los alumnos están trabajando. Y si lo consideran necesario, poder acompañar todo esto con algún encuentro sincrónico, ¿sí? Eso en cuanto a lo que pensamos en cuanto al diseño de las actividades, ¿sí? Después, otro punto que tiene que ver también con, bueno, ya lo dijimos un poquito, lo aclaré recién, que es con el diseño de las actividades. ¿Qué es lo que esperamos que los alumnos hagan con ese material que nosotros les brindamos, ¿sí? O sea, solamente lectura, que hagan una reflexión, les podemos dar, si es una materia teórica, una guía de lectura para hacer hincapié en lo que necesitamos que ellos rescaten de esa lectura. En el caso de que sea, no sé, una materia como la que doy yo, que es matemática, quizás echarle dentro de lo que van leyendo algún ejemplo o algún ejercicio para que reflexionen sobre la teoría que fueron leyendo y cómo lo pueden llegar a aplicar en algún ejercicio en particular, o sea, cortarle ese texto con alguna actividad intermedia como para que puedan ir trabajando y que no que sea todo lectura de un texto y que después al final vayan a las actividades. O sea, es como, digamos, tratar de algo más parecido a lo que hacemos cuando estamos en la presencialidad, ¿no? Que sea una clase más dinámica y más participativa por parte de los alumnos, ¿eh? Bueno, y también tengan en cuenta que se pueden organizar trabajos grupales, ¿no? No solamente los alumnos pueden trabajar en forma individual con los materiales, sino que se pueden organizar también trabajos grupales, ¿sí? Bueno, y también, como decía Yesa antes, tenemos los foros que nos permiten hacer este tipo de actividades
que bueno, si lo quieren ampliar como para ver más sobre el uso, Claudia y Guido dieron una charla muy interesante sobre todos los distintos usos que se pueden dar en los foros para que las clases sean más participativas, ¿sí? Bueno, y por último, en esta parte, en la que tiene que ver con el diseño de aprendizaje, que también ya lo nombró recién Yesa, tiene que ver con lo que llamamos la temporalidad, ¿sí? O sea, tengamos en cuenta algo, cuando nosotros planificamos o diseñamos una clase, muchas veces también nos pasa, a veces que no sabemos qué poner, y otras veces es que empezamos a encontrar un montón de material, y videos, y ejemplos, y cosas, que llega un momento que decimos, pero bueno, ¿cuánto le va a llevar a un alumno leer todo esto, analizarlo, reflexionar sobre el material y después realizar las actividades, ¿sí? O sea, la temporalidad es muy importante, o sea, tenemos que nosotros ponernos en el lugar de los estudiantes y pensar sobre todo esto que le estamos dando, cuánto tiempo les va a llevar, ¿no? Es fundamental eso. Bueno, eso en cuanto al tiempo de trabajo que le demanda a los estudiantes, ¿sí? Después, también esto de planificar lo que hablábamos antes, si es necesario, si consideramos que es necesario un encuentro sincrónico, cada cuánto vamos a hacer ese encuentro sincrónico, pero también tener presente que lo que se trabaja en ese encuentro sincrónico, de alguna manera tiene que estar evidenciado en la clase, ¿no? Porque no puede ser que haya cosas o haya actividades que estén fuera del campus, ¿sí? O sea, todo lo que hacemos tenemos que tratar de registrarlo. Por lo general lo que hacemos todos es grabar los encuentros y subirlos al campus, pero si no, de alguna manera ese encuentro tiene que estar registrado, ¿sí? Bueno, y obviamente, como decíamos antes, lo fundamental en esta parte es establecer con claridad todas las fechas y plazos de entrega y tener el cronograma, ¿sí? Como la herramienta fundamental para gestionar el tiempo, ¿sí? Es muy importante que los estudiantes sepan cuándo inicia un módulo, cuándo termina, cuáles son las actividades que tienen que hacer, y algo que esto quizás es algo más una apreciación personal, aunque no seamos rígidos quizás con los tiempos de entrega, porque a veces nos pasa que se comunican los alumnos y nos dicen, no, pero no llego porque me pasó esto, tuve un problema familiar, lo que sea. Este cronograma sirve como guía de lo que tendría que haber hecho hasta ese momento el estudiante, ¿sí? Independientemente de que podamos ser flexibles con las entregas o con alguna actividad que tengan que hacer los estudiantes, o sea, que no la cortemos y digamos, bueno, no la hiciste, se terminó acá. No, podemos ser flexibles, pero que ese cronograma va a guiar lo que tendría que haber llegado a poder hacer el estudiante para ese momento, ¿sí? En ese caso, digamos, está la importancia de la temporalidad, ¿no? Bueno, y la otra parte que pensamos dentro de esta estructura del por dónde empiezo, ¿sí? Por un lado ya hablamos todo lo que tenía que ver con la estructura de la plataforma, como cómo diseñar la experiencia del aprendizaje de los alumnos, y por último lo que tiene que ver con los materiales, ¿no? Bueno, es importante trabajar con bibliografía. Cuando trabajamos con bibliografía, dejar bien claro, por esto que hablábamos recién de los tiempos que les demanda a cada uno de los estudiantes, dejar bien claro si ponemos bibliografía obligatoria y optativa, cuál es la obligatoria, o sea, que la que es sí o sí necesaria como para poder llevar adelante la materia, y cuál es la optativa o ampliatoria, ¿sí? Para que el estudiante que no cuente, digamos, con mucho tiempo, nosotros tengamos en cuenta que por lo general trabajamos con alumnos que son adultos, que tienen trabajo, que tienen familia, que tienen otras actividades, que muchas veces se anotan también para hacer una materia a distancia por esto de los tiempos acotados que tienen. Entonces es importante que esté todo muy claro lo que tienen que hacer y organizado dentro de la plataforma, ¿sí? Bueno, y acá les ponemos como importante, digamos, si hay materiales de elaboración propia, por supuesto tienen que estar, siempre hablamos mucho de lo que tiene que ver con los derechos de autor, ¿no? Que tiene que estar todo lo que utilicemos que no sea propio, bien fundamentado, citado a través de las normas APAS, de eso también tienen un material. Y también recuerden que tienen recursos que pueden utilizar de la biblioteca virtual, ¿sí? Que ya muchos de ustedes los están usando, pero bueno, tengan presente que tenemos la posibilidad de esa en cuanto a la bibliografía, ¿sí? Bueno, y si hablamos también de materiales, acá nos lo planteamos como una pregunta. ¿Los materiales son solamente escritos?
Bueno, y yo creo que ya a través de todo este tiempo de virtualidad que tuvimos, pudimos comprobar que no, que los materiales de los que pueden disponer los alumnos no son solamente escritos. Tenemos un montón de recursos que la ventaja que tienen es que también, digamos, particularizan las posibilidades que tienen cada uno de los estudiantes al entender o comprender una materia, ¿no? Tenemos recursos como, podemos escribir, podemos hacer videos propios, podemos buscar videos que sean acordes a nuestra materia o elaborarlos nosotros. Hay maneras que no son tan difíciles como para poder elaborar un video, hacer líneas de tiempo, podcasts, ¿sí? Los audios muchas veces nos facilitan mucho las tareas, porque por lo general cuando tenemos que hacer devoluciones o retroalimentaciones, quizás ponernos a escribir nos lleva más tiempo que ir grabando pequeñas devoluciones, ¿sí? Si yo quiero hacer una devolución o quiero decirle a algún alumno, puedo grabar un pequeño video y un pequeño audio, y lo puedo subir a un foro, ¿sí? O sea que muchas veces por ahí no tenemos cuenta de algunos recursos que nos facilitan mucho también la tarea en el caso de que tengamos cursos que tienen muchos alumnos, ¿sí? Así que, tener presente todo esto de los recursos y también de las distintas posibilidades de los alumnos, ¿sí? A mí me pasó, por ejemplo, no sé, les doy un ejemplo, perdón que sea autorreferencial, pero yo doy clases de matemática y hice unos videos preciosos en PowerPoint con audio, y una alumna me dijo, uy, profe, sí, yo me copié y me armé un texto con todo lo que usted puso en el video. A ver, para esa alumna evidentemente el audio o el video no era lo mejor, a ella le hubiese gustado más quizás que yo suba un texto sobre ese tema, pero por eso tenemos que tratar de que los recursos que subamos sean variados, o sea, no usar siempre texto o siempre audio, ¿sí? Tratar de armar recursos que sean multimediales, ¿sí? Que podamos ir combinando como para atender las necesidades de cada uno de los estudiantes. Bueno, esto en cuanto a lo que pensamos, digamos, en cuanto a la organización de cómo o por dónde empezar a pensar en el diseño de una materia a distancia. Ahora no sé si seguís vos, Yesa. Sí. Otra cosa también a pensar a la hora de diseñar el aula tiene que ver con las etapas de la unidad o el módulo que vamos a trabajar. Tengamos en cuenta que hablamos esto de que la estructura del aula iba a ir por unidades o módulos temáticos. Entonces, pensar esto como que no sea un repositorio digital en el cual el alumno entre y tenga una serie de textos, sino que el aula le dé todo un contexto a lo que le sirve de ese material con respecto a la materia, con respecto a la carrera que están estudiando, siempre pensando en esto de que va a predominar la sincronía a la sincronía. Entonces, el espacio del aula es el lugar donde el alumno, propiamente dicho, va a empezar a ver, va a sentirse como si estuviera en la universidad. Ese es el espacio que tenemos que dar. Tenemos que tener esto en cuenta, que el alumno, una vez que ingresa al aula o al campus, esa es su universidad, o sea, esa es su aula. Es como cuando vamos a la facultad, entramos y llegamos. Entonces, tenerlo en cuenta desde este aspecto. Y acá empezar a hacer algunos paralelos de lo que nosotros hacemos a la hora de ingresar o llegar al aula y empezar a dar clases. Pero bueno, esto de presentarnos, de hacer una apertura, de tener en cuenta, ojo que esto sí, porque a veces decimos decir saludar. Si saludamos, tengamos en cuenta que el alumno puede abrir esto a la mañana, a la noche, a la tarde, un sábado, un domingo, un lunes, un martes. O sea que fijarse siempre, no contextualizarlo en tiempo, no poner buen día, porque capaz que el alumno lo abrió a las 10 de la noche. Esto de darle una pequeña apertura explicando el significado, o sea, por qué esos materiales están ahí, haciendo una pequeña explicación, un pequeño resumen, dividiendo los apartados por barras azules como las que tenemos en el aula, y en la primera parte poner algo que lleva a entender por qué el alumno tiene que trabajar ese tema. Por ejemplo, un pequeño resumen o una pequeña definición del tema a trabajar, contextualizarlo dentro del marco de la materia, de la carrera, aclarar algunos puntos importantes, orientarlo sobre el uso de los recursos, como decía Betina recién, dejar en claro dentro del aula si ese material es obligatorio, si el otro material es opcional, por cuál material tienen que empezar a leer, porque eso también, imaginemos que el alumno entra al campus y empieza a ver una serie de materiales y no nos tiene a nosotros para que le digamos, bueno, vas a leer primero este apunte, segundo este, tercero este. No estamos ahí presentes, sino en realidad lo que va a estar presente es lo que nosotros dejemos en esa aula virtual.
Por eso es importante dejar en claro qué material es obligatorio, qué material es opcional, cuál les recomendamos empezar a leer o empezar a leer, o video para ver, o un mapa conceptual, o si le dejamos una presentación multimedia, el recurso que utilicemos. Si le recomendamos, no sé, que primero escuche el podcast que le dejamos y que después lean el material obligatorio, o al revés, que empiecen con el material y que lo complementen con el video que le dejamos en el aula. Ahí ya irles definiendo esto para que el alumno sepa hacia dónde nosotros queremos que ellos vayan. Tener en cuenta siempre que esto de los diferentes recursos que se pueden llegar a utilizar, que esto se lo pueden dejar. Si quieren ustedes, como decía, tienes mucho más rápido y a veces y ágil, dejarlo en un audio, porque estar escribiendo que nos lleva, le vamos a decir todos, verificar que esté bien escrito, que sea entendible, que nos sentemos, tengamos tiempo para armar una estructura a la hora de escribir, que después eso también se traslade a otro. Pues a veces grabamos un audio y les decimos, bueno, les recomendamos que empiecen por acá, continúen por allá, o un video, y el alumno lo tiene ya en el aula. Se puede también nombrar esto en algún encuentro sincrónico, pero tengamos en cuenta que no va a haber tantos, entonces ahí el encuentro sincrónico es preferible que lo aprovechen para otra cosa, que lo aprovechen o para que el alumno haga alguna consulta, o mismo también para explicar algún pedacito de algún tema que vieron que en las clases asincrónicas, o sea, en ese periodo asincrónico el alumno no entendió. Entonces, bueno, aprovechamos esto, media hora, 40 minutos para que el alumno realice o vea esto. Pensemos esto también, que los encuentros sincrónicos son cortos, son optativos, no se van a conectar todos, por más que quede grabado. Entonces, siempre buscar la manera que todo quede en el campus de manera que el alumno lo pueda seguir viendo o llevando. Una vez que ya tenemos esta primera parte, que es la apertura, vamos por una parte que tiene que ver con la parte intermedia. Y acá, se me abrió, disculpen de nuevo el mismo. Ahora sí, una parte intermedia, que sirve primero para ampliar el tema y brindarle información adicional. Primero le damos una apertura, le damos un primer pantallazo a lo que van a ver en esa unidad o módulo, y después ampliamos el tema. Ya puede ser con material obligatorio o con material adicional que sea optativo, que el alumno pueda ver. Capaz que alguna especie podemos darle primero algún material entero para leer, no sé, un video después de resumen para que ellos entiendan el tema. Ahí cada uno va manejándolo como ustedes lo vean mejor. Algún foro de consultas, algún espacio donde el alumno pueda realizar sus dudas. Eso también siempre tengamos en cuenta de hacerlo participativo, de ir dejando pequeñas cosas como para que el alumno se anime a poder consultar o a poder generar algún intercambio, motivando siempre en la participación de actividades. Este espacio intermedio puede ayudar también, vieron que hablamos al principio de esos foros de aviso, de poner en el foro de aviso, dejar un mensaje que diga que se acuerden de realizar la actividad, o a veces las actividades también, si uno deja una tarea para que suban las actividades, solamente la puede ver el alumno que la subió. Entonces podemos dejarnos un foro para que suban diferentes actividades y después retroalimentarse entre ellos. Entonces podemos aprovechar si alguien subió algo en el foro, decir, bueno, ya tenemos la primera persona, esperamos al siguiente, o ir dejando algún pequeño paso o algo para que vean al docente presente. Esto también es importante. Si el alumno nos ve presente en el aula, también lo incentiva para seguir ingresando y seguir participando. Y por último, la última etapa que tenemos es la etapa de cierre. La etapa de cierre lo que nos permite o puede llegar a realizar es exponer opiniones de parte del docente sobre las actividades realizadas. Si los alumnos entregaron algún tipo de actividad, poderles dar alguna devolución, algún feedback sobre las mismas, brindar devoluciones o comentarios también sobre cómo se desempeñaron durante la cursada, sobre lo que fueron realizando. O sea que todo esto es como la última etapa. Y también dar una conclusión, se puede dejar como una última conclusión de todo lo que vieron en el transcurso de esta unidad. Porque ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar que dentro de una misma unidad o un módulo temático haya varias aperturas y varias partes intermedias, porque tenemos 2 o 3 temas en una misma unidad y los vamos separando, y después le damos un cierre general que engloba por qué está todo en esa unidad, porque no es necesario que siempre sea la misma estructura. Tomando el ejemplo que vimos cuando hablamos de estructura, les voy a mostrar cómo quedaría dividida esa unidad que habíamos visto al principio. Entonces, si la dividiéramos a ese ejemplo que vimos cuando hablamos de estructura, tenemos la primera parte, que es la presentación o la apertura, en la cual justo acá
una actividad que se hablaba, bueno, de Grecia y Roma, entonces se les ponía un pequeño apartado primero, en el cual se le daba una definición de lo que es Grecia y Roma, una pequeña presentación en lo que podía ser PowerPoint, que ahí ustedes lo pueden subir, por ejemplo, en PDF para que pese menos, entonces los alumnos lo pueden ver, o pueden poner cualquier otro enlace, un pequeño texto, un texto de lectura obligatoria, y después pasar a ampliar a una parte intermedia, en la cual hay videos, hay otros textos para leer, libros tomados, en este ejemplo veía justo libros tomados de la biblioteca, pero que entonces se pueden enlazar para que el alumno pueda ingresar e ir viéndolos. No sé si se ve justo porque capaz que la imagen queda chica, pero hasta dice el número de páginas del libro, porque el libro era historia universal, historia del arte universal, bueno, de tal página, leer para esto, justamente. Las citas, que justo Betina hablaba acá, se cita todo, se citan las imágenes, se citan los videos, se citan los libros, acá están citados justo 2 videos, y el cierre final, que lo que se dejaba justo era una actividad para que los alumnos pudieran volcar lo que fueron viendo. Y después se les puede llegar a hacer una devolución sobre esta misma actividad que ellos realizan. Bueno, pasamos ahora a lo que tiene que ver con la función docente, ¿no?, en la clase virtual. Nosotras lo pensamos como dividido en estas 3 partes, ¿sí? Por un lado, lo que tiene que ver con una función pedagógica o académica, con una función organizativa, ¿sí?, teniendo en cuenta que estamos en la virtualidad, y con una función orientadora, ¿sí? En cuanto a la función pedagógica, obviamente seguimos hablando sobre los mismos temas que veníamos hablando hasta ahora, tratar de orientar a los alumnos sobre lo que tienen que hacer con los temas que les vamos planteando, ¿sí? Tratar de no dar por sobreentendido nada, o sea, tenemos que ser muy claros en las consignas, ¿sí? Una de las cosas más difíciles son las redacciones de las consignas, o sea, ir tratando de ser claros en la redacción de la consigna y que no haya nada ambiguo, ¿sí? Que cuando el alumno lee pueda interpretar y leer o pueda hacer todo lo que le estamos pidiendo. Obviamente nosotros tenemos espacios de intercambio y de comunicación que podemos tener a través de los foros, pero lo que nos pasa, como nos pasa en una clase presencial, que muchas veces los alumnos tienen vergüenza de preguntar, inclusive en los foros. Entonces, cuanto más claros podamos ser, mejor, ¿sí? Tener presente también que los alumnos necesitan tener un feedback, o sea, nosotros no podemos subir una clase o un material y que nunca más se enteren de nosotros hasta los 15 días posteriores a que volvamos a subir otra clase, que es por lo general el módulo temporal que trabajamos todos, como para darle tiempo a que puedan leer, hacer actividades, completar las lecturas, ¿no? Teniendo en cuenta los fines de semana para la gente que está muy ocupada. Entonces, bueno, tenemos que estar presentes en el aula, o sea, los alumnos tienen que saber que nosotros estamos ahí, esa es nuestra función pedagógica, ¿sí? No solamente como control, ¿no? Porque yo puedo entrar y controlar a ver quién cliqueó el apunte, quién lo vio, quién no lo vio, pero el alumno no recibe ninguna devolución. Entonces siempre es importante estar realizando retroalimentaciones, o en el caso de que no veamos que no hay ninguna actividad en el campus, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué les está pasando? ¿Tienen problema con esta actividad? ¿Qué es lo que no se entiende? O sea, lograr que ese espacio sea un espacio en el que haya una comunicación, ¿sí? Lo mismo que hacemos en un aula, pero en el aula virtual eso tiene que estar marcado, ¿sí? El alumno tiene que sentir que nosotros estamos pendientes de las actividades que ellos están haciendo, ¿sí? Eso es algo muy importante, ¿sí? Y tenemos que participar, obviamente, en los espacios de interacción que proponemos, ¿sí? Si nosotros ponemos, no sé, este es el foro de dudas del módulo 1, ¿no? Y vemos que nadie pregunta nada, no hay dudas, es muy difícil. Nosotros sabemos todos con nuestra experiencia docente que es muy difícil que nadie tenga ninguna duda. Entonces, bueno, incentivar y preguntar si hubo algún problema, si van bien con el tema, si van avanzando, o sea, estar presentes en el aula virtual todo el tiempo que podamos. Y obviamente no vamos a estar 24 horas, pero que sí vean los alumnos que los estamos siguiendo en el avance sobre lo que ellos van aprendiendo, ¿sí? Y bueno, ir haciendo valoraciones, ¿sí? Si vemos que los alumnos van bien, bueno, sí, bueno, veo que esta actividad va funcionando bien,
O sea, ir tratando de incentivarlos como para que puedan avanzar en los distintos temas que les vamos proponiendo y en las distintas actividades, ¿sí? Bueno, la otra función tiene que ver con la función organizativa. Bueno, que ya esto lo dijimos hasta el cansancio, pero bueno, es fundamental, por eso pusimos acá y remarcamos la importancia del cronograma, que bueno, acá tomamos un ejemplo de una de las materias de UDEM, que está armado el cronograma. Por lo que decíamos antes, ¿sí? Es, digamos, es el punto de partida del alumno, o sea, es lo que lo va organizando a medida que va avanzando en el aprendizaje, o sea, sabe qué es lo que se espera de él en una semana, en un mes, en el periodo que sea, y lo organiza y sabe qué tiene que leer, qué actividad tiene que realizar, y eso independientemente de que pueda estar siguiendo la materia día a día, cuando se sienta o se pone a estudiar, leyendo ese cronograma, tiene la posibilidad de saber hasta dónde tendría que haber llegado en ese momento en el que él se pudo sentar a estudiar, ¿sí? Por eso yo les hablaba un poco antes también de esto, un poco de la flexibilidad. Si bien es un cronograma que los alumnos tienen que seguir, no tiene que ser algo punitivo, o sea, tratemos de no expulsar a los alumnos, sino de mantenerlos y reforzar que esto es una idea de organización, o sea, que sería lo esperable o lo deseable para el cursado, pero tampoco es que, bueno, no lo presentaste, te eliminamos, ¿sí? O sea, tener en cuenta un poco el aspecto humano y la relación esta que muchas veces tenemos cuando estamos en la presencialidad y contemplamos algunas situaciones porque los alumnos las pueden manifestar y nosotros muchas veces las entendemos. Así que bueno, sí es fundamental para la organización de la clase, pero también utilizarlo como algo que no sea, digamos, punitivo, o sea que no lo hiciste, bueno, te quedaste afuera, sino tratar de contener, y en esto si vamos haciendo un seguimiento, podemos saber qué es lo que va pasando y por qué no están pudiendo cumplir con esas actividades, ¿sí? Eso en cuanto a lo organizativo y a la importancia que le seguimos dando a esto del cronograma, ¿ah? Bueno, y la última función como docentes es la función orientadora, ¿sí? Bueno, y acá quisimos tratar de, digamos, explayarnos un poquito más en lo que es la tendencia, en lo que tiene que ver con la educación a distancia, ¿no? Que se habla mucho de cuál es el rol del docente dentro de una clase de educación a distancia y cuál tiene que ser el rol del estudiante, ¿sí? Obviamente que siempre hablamos sobre lo que sería el ideal, ¿no? Sería lo esperable o lo que pretendemos que suceda. Y acá tenemos, digamos, lo que apuntábamos o a lo que nos parece que tendríamos que apuntar es a, digamos, dejar de lado lo que tiene que ver con lo que es la enseñanza tradicional o expositiva, ¿no? En la que los alumnos directamente lo que hacen es solamente recibir contenidos, y pasar a tener un rol más de facilitador o de acompañar el proceso de aprendizaje. Nosotros acá no somos solo tutores, porque somos los que estamos encargados de diseñar la metodología del aprendizaje, de diseñar los contenidos y diseñar los materiales, pero una vez que ya pusimos en marcha la materia, nuestra función, digamos, sería la de ser orientadores o acompañar ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Se les llama por lo general de ser el facilitador, digamos, de los contenidos, de motivarlos, de guiarlos y ser un mediador, digamos, entre esos contenidos que nosotros propusimos y lo que queremos que los alumnos logren, ¿no? Eso sería el ideal. Bueno, y la educación a distancia en general está basada o se la toma como teniendo como centro ya no al docente, sino al estudiante, ¿sí? Se dice que el estudiante tiene que tener el rol central dentro de la educación, dentro de este proceso, ¿sí? ¿Qué buscamos? Que el alumno sea un sujeto activo, autónomo, que sea autogestor de su proceso de aprendizaje, que tenga compromiso, que tenga responsabilidad, ¿no? Que se ocupe, o sea, digamos, de su propio proceso, siempre bajo la guía del docente, ¿no? Y también lo que necesitamos lograr es que, digamos, la experiencia de aprendizaje sea una experiencia colaborativa, ¿no? Que no sea una persona aislada dentro de un campus buscando materiales, sino que pueda interactuar tanto con nosotros como con sus compañeros, ¿sí? Ahí también está nuestra función
en lo que tiene que ver con la propuesta o el diseño de la clase que planteamos, ¿sí? Bueno, y acá pusimos como una especie de listita ideal de lo que sería que pensamos que tendría que poder hacer el docente, ¿sí? Decimos que tendría que orientar a los objetivos de la cursada, ser claro con la metodología del trabajo, dar devoluciones, ¿sí?, de las actividades que van realizando los alumnos, motivar en forma constante a los estudiantes y mantenerlos informados sobre su desempeño. Y acá agregamos algo que tiene que ver con cumplir una función social. ¿A qué nos referimos con esto de cumplir una función social? Que antes lo dijo Yesa, lo comentó. Nosotros necesitamos que el alumno no esté entrando a buscar contenidos, o sea, esté formando parte de una comunidad de aprendizaje que es la universidad. Entonces, es nuestra función como docentes hacer que se sientan que pertenecen a una institución, ¿sí?, que están dentro de un grupo, de una clase, independientemente de que no se vean o no se conozcan, que tengan esa función social, que se puedan interconectar entre ellos, se puedan conectar con nosotros y se puedan conectar también con la institución. Por eso también muchas veces insistimos, o casi siempre insistimos, y somos bastante molestos, cuando decimos que en los apuntes y en todo lo que tenemos estén nuestros logos, ¿no? Estos famosos, yo lo llamo el kiosquito, el techito con los colorcitos y el logo de UDEM, porque eso hace que el alumno no esté leyendo un texto de cualquiera en cualquier lado, ¿sí? Se sienta dentro de la universidad y es parte de la función social que obviamente en una aula presencial la tenemos y en un campus virtual a veces eso se hace un poco más complicado. A ver, hay una manito levantada, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Nélida. Quedó del principio. ¿Quedó del principio, Nélida? ¿O querías preguntarnos algo? No, quedó del principio, perdón. Ok, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces, esto en cuanto a lo que pensábamos en lo que es la función del docente, ¿no?, dentro del aula virtual. En el aula presencial nosotros también tenemos todas estas funciones, pero cuando vemos un aula virtual, esto impacta más porque está todo junto, ¿no? O sea, tenemos que poder plasmar en un solo lugar todo lo que tiene que ver con el sentido pedagógico, con el sentido organizativo, con lo que es orientar, con la comunicación. O sea, el armar una clase virtual o una propuesta virtual y a distancia es compleja y relaciona un montón de funciones que normalmente las hacemos como docentes, pero como que se ven como más detalladas y más plasmadas cuando yo planteo o diseño una clase virtual, ¿no? Y ahora hablando un poco de algo que ya igual venimos trabajando durante toda la presentación, pero siempre está bueno darle como su marco o su importancia, es el lenguaje dentro de la clase. Y algo importante para tener en cuenta es que siempre del otro lado de la computadora hay una persona. Un poco como Betina decía recién, esto de hacer sentir al alumno aparte, que se puedan intercomunicar entre ellos, también nosotros podernos comunicar. Que no sea nosotros con ellos y ellos con nosotros, sino también ellos entre pares. Que esta comunicación vaya fluyendo y se vaya dando. Pusimos 3 ítems que nos parecen importantes como para tenerlos en cuenta, que tienen que ver un poco con lo que es el estilo y el tono de redacción. Por un lado, trabajar con un lenguaje coloquial, porque este lenguaje coloquial acorta las distancias, lleva esto a que el alumno se sienta más cerca, sin importar dónde esté, puede estar a 2000 kilómetros de donde nosotros estamos parados, pero eso igual hace sentir que hay alguien que está del otro lado y que no es solamente un espacio virtual ya embotellado y cerrado, sino que hay una persona que les está respondiendo, que les está haciendo las consultas, que lo está acompañando, que es su docente, como sería en el aula presencial. El contacto humano, que es esto que venimos hablando de generar contacto con la otra persona, de saludarnos, de buscar, por ejemplo, en el aula, abrir un foro y poner un artículo periodístico en el cual hablamos de algo de actualidad. Entonces generar un intercambio, entonces traerlos al hoy, al que estamos todos, a poder hablar ese tema, de poder preguntarles cómo van viniendo, cómo van con las cosas, cómo se van encontrando con todo esto. Abrirle las puertas, esto de abrirle las puertas hacia lo que es todas las herramientas que tienen dentro de
del mundo cibernético, no solamente lo que nosotros tenemos en el campus, sino, por ejemplo, el poderles mostrar un video con algún elemento en particular. Yo soy del área de turismo, voy a contar esto como un ejemplo, pero el año pasado nos pasó que cuando se cerró todo, no se podía salir a relevar, o sea, no se podía salir a caminar el campo, no se podía agarrar y decir, nosotros decimos el campo, a decir, bueno, vayan a recorrer bares temáticos de la ciudad de Buenos Aires, algo tan simple como hacíamos todos los años. Recorran 2, 3 bares, fíjense qué características tienen, qué condiciones tienen, vayan a visitar un museo, por decir alguna actividad. ¿Qué pasamos con esto? Los museos empezaban a subirse de forma virtual, entonces había páginas web donde los alumnos los podían recorrer, entonces empezaban a reemplazar tareas por otras. Teníamos una materia en la que hacíamos ferias y exposiciones y empezaban a haber ferias virtuales, ingresar a la feria, mostrarlo en la feria, cómo ese cambio se fue mostrando. Entonces, generar esto de decir, bueno, ¿qué otras puertas le podemos abrir? Que hagan actividades dentro de la web o mismo salgan a recorrer alrededor de sus casas. En un momento, bueno, no pueden ir a un bar temático en microcentro porque viven en Versalles. Bueno, en Versalles, ¿qué hay? ¿Qué tienen? ¿Hay algo que se podría hacer turístico? ¿Pueden recorrer, buscar algo ahí que les quede a 10 cuadras de su casa y que puedan ir y volver? Entonces, ver esto de decir, bueno, ¿cómo le abrimos las puertas? Que no es necesario que todo quede directamente en el campus, sino abrirlo hacia otras actividades o elementos que se pueden llegar a utilizar. Bueno, y por último, vamos a digamos, sintetizar o repasar mucho de lo que estuvimos diciendo, pero como para que quede claro, o sea, cuál es la importancia del diseño de la clase, ¿sí? O sea, insistimos mucho sobre esto, porque si nosotros pensamos, por lo general, hay muchos artículos y muchas notas que hablan de que los estudiantes, por lo general, lo que hacen es cuando no entienden algo, van corriendo a internet a buscar videos o tutoriales, o sea, siempre les creen más a todo lo demás que a nosotros, ¿sí? Entonces, la idea es un poco analizar por qué van a buscar esas cosas, o sea, por qué les resulta más fácil eso, por qué ese lenguaje es más atractivo y el nuestro no. Entonces, un poco esto tiene que ver con lo que intentamos plantear acá, que son los aspectos visuales de la clase, ¿sí? Ya sea escrita o si armamos videos o lo que sea, ¿sí? Acá, la primera opción que planteamos es como lo visual como modo de organización. O sea, ¿qué queremos decir con esto? A pesar de que una vez se dice, bueno, es dibujito, es estético, no es así, ¿sí? Si yo organizo bien una clase, le pongo, no sé, una negrita, un título, porque necesito que eso esté destacado, o uso otra señal como una cursiva para que eso sea una reflexión. O sea, si yo voy siguiendo distintas líneas de lenguaje, la lectura de lo que van haciendo los alumnos se hace más significativa, ¿sí? O sea, va jerarquizando, va ordenando, va haciendo relaciones, me permite para separar distintos temas, y lo estético también es importante, ¿sí? O sea, es atractivo. Si yo voy usando distintos tipos de letras, colores, títulos, todo eso va facilitando la lectura y lo va orientando mejor al alumno, ¿sí? Que muchas veces eso es lo que buscan, que lo que están viendo, lo que están leyendo no sea algo aburrido, digamos. Otra de las digamos, como para sintetizar, otra de los puntos que pensamos es el uso de elementos gráficos e ilustraciones, ¿no? Que ya también de esto venimos hablando. Bueno, el diseño gráfico, ¿sí? En sí, nosotros no somos especialistas en diseño gráfico, obviamente, pero sabemos que es muy importante para la comunicación y es algo motivacional, ¿sí? No es lo mismo leer un texto todo negro que leer algo que está diseñado y está pensado como para que sea más atractivo, ¿sí? Entonces, darle importancia a esto para que sea estimulante en el aprendizaje de los alumnos y los invite a seguir con la lectura, ¿no? Bueno, podemos hacer incorporación de imágenes, de ilustraciones, que los vayan orientando, o sea, no, digamos, poner adornos, sino ilustraciones o imágenes que tengan que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Que acompañen el texto o el tema que estemos hablando. Algo para tener en cuenta, que se los pusimos acá también, es que, bueno, tratemos de utilizar bases de imágenes que sean libres,
Y obviamente que si estamos usando una imagen para reforzar una idea o para facilitar la lectura, que sean de buena calidad, ¿no? Porque si le ponemos un dibujo que no se lee o que no se entiende, tampoco sirve. Por más que yo le ponga una ilustración, no va a acompañar y no va a incentivar al alumno a seguir leyendo, ¿sí? Bueno, acá pusimos algunos ejemplos de una clase en la que tienen una bienvenida y como que los incentiva a seguir leyendo y a participar de la clase, ¿sí? De eso es de lo que hablamos cuando hablamos de uso de elementos gráficos y de ilustración, ¿sí? Bueno, y el último punto que tuvimos en cuenta acá, para el aspecto visual de la clase, ¿sí? Es lo que tiene que ver con la presentación de los contenidos a través de diversos formatos y lenguajes, ¿sí? No sé si podés, Yesa. Sí, ahí está atrasado, viene con delay. Viene despacito, viene lento. Bueno. Ahí está. Bueno, igual de esto también ya estuvimos hablando un montón, pero bueno, esta última aspecto es como para reforzar estos conceptos. Otra vez, es importante utilizar diversos lenguajes y diversas formas de presentar los contenidos. Esto también atiende a las particularidades y a las diferentes formas de aprendizaje que tienen nuestros alumnos, ¿no? No todos nos sirven las mismas cosas, ni todos somos visuales, ni todos nos sirve el auditivo, ni todos nos sirve el texto. Entonces, esto de poder ir combinando las distintas opciones que tenemos es, digamos, es importante, ¿no? Para facilitar la lectura y para atrapar más a nuestros alumnos. Bueno, hablamos, por lo que se habla por lo general es de armar clases o trabajar con formatos que se llaman multimediales o multimodales, ¿no? O sea, poder incluir en una misma clase distintos formatos, como pueden ser, como hablábamos antes, textos, videos, audios, podcasts y todo lo que ustedes consideren que pueda ser necesario, obviamente de acuerdo a cada una de las disciplinas, ¿sí? Bueno, con estas dos últimas diapositivas, digamos, o presentaciones, quisimos un poquito englobar todo lo que veníamos diciendo hasta ahora de la importancia o de los aspectos a tener en cuenta al momento de diseñar una clase, ¿sí? Y insistimos en esto, ¿sí? O sea, estamos hablando de materias que se van a cursar a distancia, no son materias que el aula no está usada como un complemento de la presencialidad, sino que es el aula de clase del alumno. O sea que el alumno tiene que poder encontrar en el aula todo lo que necesita para llevar adelante y con éxito el cursado de la materia, ¿sí? Bueno, y obviamente otro elemento, que es el elemento importante, que es el de la comunicación, ese ya lo desarrollaron muy bien nuestros compañeros Guido y Claudia, que si tienen ganas de volver a verlo, se los recomiendo porque fue espectacular, que tiene que ver con el trabajo de los foros y cuántas actividades se pueden hacer con los alumnos dentro del aula. Bueno, ahí les presentamos las referencias bibliográficas, los distintos bancos de imágenes que utilizamos para sacar. No sé si Jessa está teniendo problema con... Viene como yo voy pasando, yo lo veo y estaba como 5 o 6 segundos más en... No importa, puede pasar. Y el último. Acá. Bueno, y estábamos pensando en qué utilizar como cierre, ¿sí? Y bueno, y nos pareció que a lo mejor esta ilustración, esta imagen, tenía mucho que ver, no sé si tanto con el diseño, pero sino con lo que pretendemos como docentes en general, no solamente en la virtualidad, sino también en lo presencial, ¿no? Esto de que el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender, ¿no? O sea, acercarle y facilitarle a los contenidos o proveerle a los alumnos o indicarle los objetivos que nosotros queremos, pero el mayor trabajo es el de ellos, ¿no? En el de aprovechar estos contenidos y poder hacer este proceso metacognitivo y avanzar ellos mismos en su proceso de aprendizaje. ¿No esto? Ya estamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Están abiertas las chicas a las preguntas que quieran realizar. Si alguno quiere realizar una pregunta y quiere abrir su micrófono, lo puede hacer. O si tienen ganas también de comentarnos alguna experiencia que tuvieron o de trabajo, que obviamente nos va a enriquecer a todos.
Ahí Daniel Omar García levantó la mano. ¿Quería preguntar algo? Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, yo quiero contarles una experiencia particular. Yo soy profesor de ingeniería y de FAE, ¿sí? Doy sistemas operativos, que es una materia. Y les planteé a los alumnos un trabajo práctico en el cual tenían que ver unos videos que hablaban acerca de sistemas operativos que no son los tradicionales. Es decir, los que todos conocemos, ni Windows, ni Mac, ni nada por el estilo, sino que había otros sistemas operativos. Y les puse como consigna que fueran creativos y que no, el trabajo práctico no fuera solamente el hecho de decir lo mismo que decían los videos que se presentaban en ese caso. Y la verdad me encontré con unos trabajos fantásticos por parte de los alumnos. Desde alumnos que armaron un tipo dibujo animado explicando los conceptos de todo lo que habíamos visto a lo largo de la cursada, porque a todo esto ya había pasado bastante tiempo de la cursada, y otros alumnos que, por ejemplo, ustedes mencionaban el podcast como herramienta para el docente, para decir cosas, y yo lo recibí como respuesta del alumno, ¿sí? 2 o 3 alumnos que han hecho un podcast como si fuera un programa de radio, ¿sí? Exponiendo a cada uno lo que pensaba respecto de los videos que habían visto en base a lo que habíamos hecho en la cursada. Y la verdad que me sorprendieron los trabajos de los chicos. O sea, no solo tenemos que estar abiertos a proponer nosotros nuevas metodologías de trabajo ni nada por el estilo, sino también a recibir de los alumnos trabajos distintos a los que venimos acostumbrados, que es el escrito, las conclusiones que sacan y demás. Y la verdad me resultó una experiencia altamente satisfactoria. Quería compartir esto con ustedes. Gracias, Daniel. Sí, o sea, todo el tiempo nos sorprenden los alumnos, ¿sí? Por eso tratamos de plantear esto de que no podemos ser tan rígidos. O sea, siempre la idea, sobre todo de la educación a distancia, es contemplar espacios flexibles, ¿no? Y estar abiertos todo el tiempo a las propuestas de los alumnos. Muchas veces, no sé, por lo general yo suelo hacer encuestas preguntándoles qué les sirvió, qué no les sirvió, qué cambiarían. Como comentaba antes de esta chica que me decía, no, sí, me encantó tu video, pero la verdad que yo me lo pasé todo a texto porque si no me acuerdo de nada. O sea, siempre, o sea, es como que tenemos que estar abiertos a escuchar y proponer y sí, dejar que creen, no que hagan lo que nosotros queremos, sino que estar abiertos a que ellos nos propongan y incorporar herramientas que por ahí ni conocemos y que ellos las tienen mucho más familiarizadas. Me pedían si podíamos pasarle el banco de preguntas. En la guía que reciben para el armado del aula están ahí puestas todas las web que pueden descargar diferentes imágenes gratuitas. Mismo también, pero esto ya es en Google, si ustedes buscan imágenes, en la parte de arriba en herramientas pueden poner que sean libres. Entonces ahí les muestra cuáles imágenes son libres. Pero los bancos de preguntas los bancos de imágenes, suelen tener mayor calidad y a veces mayor cantidad que Google. Ahí compartió Pablo un link en el chat de Pixabay. Sí. Para las imágenes. Sí, Pixabay fue el que más estoy utilizando últimamente, creo que es el que más tiene. También a esto que sumaba de que los alumnos sorprendieron con los formatos con los que fueron haciendo, no siempre hay que pedirles que sean escritos los que entreguen. Vamos a pedirles que sean elementos multimedia, que sean infografías, que sean podcasts, videos. Entonces el alumno ahí tiene que elaborar el material, un mapa conceptual. Obligamos a que de alguna manera, por más que lo busquen y lo tengan ahí, el material lo van a tener que elaborar, ya sea en cualquiera de los formatos que lo vayan subiendo. Si alguien más quiere comentar algo más con respecto a su experiencia en la virtualidad. Estamos tímidos. Bien. Bueno, entonces quiero agradecerles particularmente a Bettina y a Jezabel sobre... Sí, Carlos, ¿querías comentar algo?
No, 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 no. Bueno. Quiero agradecerles a Betina y a Jezabel todo este trabajo que diseñamos con respecto a la clase virtual. Tengan en cuenta que, un poco como lo dijo Gustavo al principio, durante todo el año vamos a ir trabajando distintas actividades en webinar que les puedan ser útiles a cada uno de ustedes. Por supuesto, hay cosas a tomar, hay cosas a dejar, hay cosas a mejorar, aportes de ustedes. Esto no es que tenemos la verdad absoluta de nada, sino justamente son las distintas experiencias que nosotros tenemos, más las experiencias que hemos ido formando en el desempeño de cada una de las aulas que se fueron haciendo también en la UDEN, con las características particulares que tienen también la UDEN y las características particulares de los alumnos de la UDEN, porque eso también es parte de lo que uno analiza también a la hora de elaborar las aulas, y no es lo mismo un aula virtualizada para alumnos que eran presenciales que para los nuevos alumnos de distancia, que quizás tienen otra conformación distinta de edad, de expectativas. Entonces eso también es algo que vamos a ir viendo nosotros mismos, porque como todo grupo humano elige una determinada universidad por ciertas cosas, y así como sabemos que nuestros alumnos de presencial tienen ciertas características, bueno, ahora estamos descubriendo cómo van a ser nuestros alumnos de distancia. Y seguramente van a ir transformándose en nuestras aulas y las formas de trabajarlas. Así que quiero agradecerles a mis compañeras de equipo por la presentación de hoy, y a todo el equipo que está en conexión y grabando y preparando las asistencias, y después ustedes van a recibir también el certificado de participación del evento. Así que bueno, y ahora le cedo nuevamente la palabra a Gustavo. ¿Quiere hacer un cierre? Muchas gracias, Pablo. Bueno, primero quiero felicitar a Jezabel y a Betina. Han hecho un muy buen trabajo. Parece que va a aportar muchísimo este webinar, así como el webinar anterior que trabajaron Guido con Claudia. Bueno, quiero felicitar a Pablo también en su rol de coordinador de la sección de gestión educativa del departamento, y como dice Pablo, a todo el equipo en general, que siempre están, algunos estamos visibles en algunos momentos y en otros no, pero todos estamos trabajando. Así que bueno, ya cerrando el año, quiero saludar a todo el equipo del Departamento de Educación a Distancia. Quiero proponerles, como decía recién Pablo, y como dije al principio, una serie de webinars para el año 2022. También con Pablo hablamos de trabajar en talleres prácticos para que podamos aplicar las herramientas junto a ustedes. Así que bueno, eso también lo vamos a hacer. Vamos a preparar un cronograma para transmitirlo con tiempo, así ustedes pueden también distribuir. Yo sé que todos estamos con los tiempos justos y a veces cuesta, pero bueno, vamos a tratar de hacer una propuesta para que la participación sea lo mayor posible. Así que bueno, les deseo que terminen muy bien el año. Sé del esfuerzo que han hecho como docentes, tanto en el 2020, que fue un año, bueno, donde cambió todo a partir de ahí en cuanto a la virtualidad, y lo que se viene creo que cambió también a partir de eso. El 2022, incluso para la presencialidad, va a ser distinto. Y bueno, les deseo lo mejor para que terminen bien el año y para que comiencen un buen año. Algunos seguramente nos veremos el día de mañana en la fiesta, y a los que no, los saludo por acá. Bueno, por mi parte nada más, Pablo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Gustavo, y excelente exposición, muy buena exposición. Felicitaciones a todo el grupo, porque la verdad muy claro, muy específico, y seguro que lo que comenzamos a dar virtualidad vamos a estar mejorando las aulas. Seguramente que sí, Carlos, te agradezco mucho tu comentario. No sé, Pablo, si querés agregar algo más, o ya damos por concluido. Ya podemos dar por concluido. Nuevamente agradecerles a todos, y para aquellos docentes que ustedes sepan que no pudieron participar, esto en breve va a estar dentro de nuestro espacio, en el canal de YouTube. El canal de YouTube de Transmisiones UDEN,
donde van a poder encontrar todos los webinars que se han hecho hasta ahora, y también en breve ya va a estar subido allí para que lo podamos compartir. Seguramente les voy a ir avisando, o les estamos avisando a través de los espacios de docentes, para que también lo tengan a mano, el hipervínculo, para poder llegarse a esos webinars. Bueno, entonces un muy buen año para todos. Uy, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Acá me sumé para el final. Muy bueno. Felicitaciones al equipo. Buenísimo. Me encantó el curso. No lo pude seguir íntegramente porque estuve con otras cosas, pero iba y venía y estuvo muy claro. Así que, bueno, felicidades y esperemos que a los docentes les sirva. Y la verdad que si siguen estos lineamientos van a estar en aulas como queremos nosotros. Así que bueno, muchas gracias a todos los participantes, a los que hicieron la exposición, Betina, ahí bueno, ahora se me fueron los nombres, está Pablo, Isabel, todo muy claro. Así que felicitaciones al equipo, muchas gracias siempre por acompañarnos y un lujo tener este equipazo que acompañen a los profesores. La verdad que es de gran valor y saben que lo tengo muy en cuenta. Muchísimas gracias y bueno, los saludo a todos. Bueno, saludos para todos.